Buenas noches, me encuentro con el profesor Jorge Contreras Fajardo, biólogo de la Universidad de Córdoba, a quien le voy a realizar unas pequeñas preguntas. Hola Jorge. Hola Erika, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo has estado? Bien, gracias. Te Me voy alegro. a realizar unas pequeñas preguntas. Entonces, ¿qué es sexualidad para ti? Bueno, mira, tenemos que tener muy claro la concepción que se tiene de pronto errada en estos días sobre lo que es la sexualidad. Lamentablemente, cuando hablamos de sexualidad, todo mundo o las personas que están a nuestro alrededor o que nos escuchan hablar de sexualidad y que de pronto no tienen un conocimiento adecuado, obviamente, piensan que hablar de sexualidad es hablar sobre sexo, sobre relaciones sexuales Sí. y relaciones sexogenitales. Pero la sexualidad va mucho, sí, la sexualidad va mucho más allá de solamente el sexo. La sexualidad tiene que ver no solo con la parte genital de los individuos, sino también tiene, digamos que la sexualidad es una trama donde se mezcla lo que son un conjunto de ideas, sentimientos, sensaciones, afectos, creencias y de pronto algunas normas corporales que en buena medida pues moldean nuestra vida como personas y como miembros de una sociedad. Es decir, la sexualidad implica no solo la cópula o la unión de los órganos genitales, sino lo que implica una relación muchas veces sexual o relación sexual. Siempre que una persona de pronto nos atrae sexualmente, no necesariamente solo por el placer, hay una mezcla de sentimientos, como es el cariño, como es el amor. La sexualidad también es la forma en cómo nosotros percibimos nuestro cuerpo. Eh, Trata de lo que sentimos en relación a las personas, sea del mismo sexo o del sexo contrario, y la forma como manifestamos ese afecto y esa parte sexual. Eso es sexualidad, no solamente sexo, con emociones, sentimientos, cómo pensamos y qué pensamos respecto a este tema. Ok. ¿Qué es sexo? Bueno, entonces, partiendo de que la sexualidad no solamente tiene que ver con el sexo, cabe aclarar también que el sexo, hablar de sexo, para muchas personas es hablar de una relación sexogenital, la unión de los genitales, la cópula, el apareamiento, ¿sí? Pero no es eso. Cuando hablamos de sexo nos estamos refiriendo al conjunto de características que biológicamente definen el espectro humano, en este caso estamos hablando del ser humano, como hembras o como machos. Entonces, de acuerdo, ojo, biológicamente el sexo hace referencia a las características que dentro de la especie humana se encierran, por así decirlo, en dos casillas, como hembras o como machos. Machos. Perfecto. ¿Crees que existe una diferencia entre sexo y sexualidad? ¿Cuál es la diferencia? Claro que sí. Ya dijimos entonces que el sexo hace referencia meramente a las características físicas que nos identifican como machos o como hembras. ¿Ya? Mira que no estoy utilizando ninguna especie de género o etiqueta de género, solamente una característica. Ahora, recordemos también que la sexualidad es la forma como nosotros vivimos de pronto, cómo empleamos, cómo percibimos y cómo utilizamos esas características sexuales con las cuales hemos nacido. Cómo las percibimos, porque recordemos que otras personas, en la actualidad, los miembros del grupo LGBTQI, dicen que, y algunas otras personas que están a favor dicen que no nos define los rasgos sexuales biológicos con los que nacemos. Y pueden que tengan razón. Entonces, ahí está la diferencia entre los dos. Nacemos con un sexo, con unas características sexuales,
pero la sexualidad, es decir, cómo vivimos eso, nos ayuda a definir o construir una identidad sexual, ¿ya? Y eso hace parte de lo que es, obviamente, una sexualidad, porque implica unas creencias, implica unos comportamientos e implica una forma de pronto de vivir esa parte sexual. Ok. ¿Qué es género? Bueno, ahora sí, vamos a lo que de pronto muchas veces confundimos. Cuando hablamos de sexo, algunas personas algunos grupos dicen que no se puede hablar de sexo con los niños, es decir, decirles que tu sexo es masculino o tu sexo es femenino. Femenino, claro. Es correcto. De cierto modo tienen razón en el hecho del que sexo no determina un género. El sexo son unas características. En cambio, el género hace referencia a unas construcciones mentales respecto a la pertenencia o no del individuo a las categorías morfológicas o dimórficas, ¿sí? Morfológicas de los seres humanos, que son masculinas y femeninas. Así como las características de un individuo que lo ubican en algún punto del género o en sus diferencias. ¿A qué me refiero? El género no está determinado porque tú tengas unos testículos o que tú tengas una vagina, tengas un pene o que tengas unos ovarios. Eso solamente es el sexo. El género es como tú, como persona, como ser humano, consciente de tu realidad, consciente de tus pensamientos y obviamente de lo que sientes, como tú te identificas. Ya, pueda que tú hayas nacido, y es el caso, y eso es lo que aluden de pronto las personas de esta comunidad LGBTQI, y tienen razón, es que ellos, a pesar de haber nacido con unos testículos, lo que uno diría un macho, sí, hablando biológicamente, Sí, no se identifica como un macho, sino como otro género distinto. No se siente atraído por las leyes, de pronto por así decirlo, biológicas, que lo llevarían a sentirse atraído por del género opuesto, ¿verdad? O del sexo opuesto, sino que se sienten atraídos por el sexo igual, por el mismo sexo. claro. Entonces, es el género es una construcción mental de cada individuo que se forja. Existen discusiones que si es genético, que si es biológico, o que si es por presión social. Vaya uno a saber. Género solamente, podemos decir nosotros, es la concepción que la persona tiene de sí mismo y de su realidad corporal. Ok. ¿Considera existe alguna relación entre sexo y género? Pues claro que sí, existe una relación. Y quizá algunos verán y dirán que no es muy clara, pero sí existe relación entre sexo y género. Recuerda que el sexo son las características morfológicas, ¿cierto? Sí, Biológicamente hablando, el sexo son las características morfológicas que nos definen como machos o como hembras, y que el género es la construcción mental, ¿verdad? claro. Entonces, Sí, esa construcción mental muchas veces va obviamente a depender de cómo tú eres, porque muchas veces existen personas que aunque tienen unas características biológicas de acuerdo a un sexo, ¿verdad? sí, Pero no se sienten igual, no se sienten pertenecientes a ese sexo el, como el género lo determinaría, pero que sí utilizan esos órganos genitales para generar placer, obviamente, y para de pronto expresar su sexualidad, para expresar su sexualidad. Aclaro, el sexo no determina el género, pero sí existe una relación toda vez que es necesario uno para poder de pronto vivir el otro. Porque, bueno, aunque digamos, no, es que yo necesito un pene para sentirme hombre o para sentirme mujer, porque es que yo me siento o me identifico como de este otro género, aunque yo tenga testículos, que tenga pene, pero de cierto modo siempre va a girar esta parte en cuanto al uso, al empleo de estos órganos. Porque si bien tú no te identificas o las personas no se identifican como
machos o hembras, esos órganos genitales que quizás no quieren, son los que en un momento dentro de su género ellos necesitan para poder procrear, obviamente, y para poder sostener sus relaciones sexogenitales. No es tan, de pronto, como te dije antes, no es tan clara la relación, quizá para muchos, pero sí, entendiendo, siempre y cuando que algunas personas, aunque tienen un sexo, ¿verdad? Tienen un sexo, pero no se identifican con el género que, digamos, entre comillas, comúnmente definen a ese sexo, sino que se sienten atraídos por otros o que se sienten identificados por otros y obviamente, tienden a modificar a través de intervenciones quirúrgicas sus órganos genitales, Claro. Entonces, desde la parte psicológica, obviamente sí hay una relación. Toda vez que para ellos parecen muchas veces cómodos o completamente definidos, modifican las características biológicas de sus órganos genitales o sus órganos genitales que caracterizan el género para ellos sentirse a gusto. Entonces, de cierto modo hay una relación ahí un poco difícil de comprender, pero que Sí, claro. desde el diario, el pensar de cada individuo, pues guarda una relación. Así es. Ok. Las palabras igualdad y equidad las consideras sinónimos. ¿Por qué? No las considero un sinónimo. De hecho, para mí son dos concepciones totalmente distintas con las cuales nos podemos equivocar. De hecho, mucha gente se equivoca con estas palabras pensando que significan lo mismo. No. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de que a alguien le está entregando algo, a una persona le entrega algo por igual, se le está Claro. entregando lo mismo sin importar sus condiciones o sus realidades. ¿Ya? Mientras que la equidad habla de que a cada persona se le entrega algo, ¿sí? O se le atiende de acuerdo con sus necesidades. Es decir, pues digamos que tenemos 3 personas y pongamos el ejemplo de nuestra cuarentena que estamos viviendo. Ok. Tenemos una persona estrato bajo, extrema pobreza, estrato medio y estrato alto. Digamos que el gobierno decide, por ejemplo, entregar un subsidio a cada uno de 200.000 pesos. A cada uno se le están entregando 200.000 pesos, eso es igualdad, porque a todos se les está dando por igual. Pero Ok. no es equitativo, porque no están teniendo en cuenta a la hora de entregar el subsidio las necesidades que tiene cada uno. Quizá el de extrema pobreza no va a necesitar 200, sino 400. El que está en estrato medio no va a necesitar sino 100. Y quizá el que está en estrato alto solo va a necesitar 50.000 pesos. Fácilmente, para que éste pudiera sobrevivir, pudimos haber quitado esos excedentes que no tenían o que no necesitaban esos dos, estrato alto, para que pudiera sobrevivir. Entonces, debemos comprender que la equidad no es igual que igualdad. Igualdad es dar a todos por igual, así como dice la palabra, dar lo mismo sin tener en cuenta, las necesidades o realidades de las personas. En cambio, que la equidad hace referencia a que le entregues a todos de acuerdo con sus necesidades para que todos estén en igualdad de condiciones. Ok. ¿Alguna vez has escuchado hablar de equidad de género? Sí, sí, muchas veces. ¿De qué crees que se trata el término? Bueno, la equidad de género, según lo que he escuchado, hace referencia a un conjunto de ideas y de creencias y de valores sociales en relación a las diferencias sexuales, la Sí. igualdad y la justicia en lo relativo a los comportamientos, las funciones, las oportunidades, la valoración y las relaciones entre hombres y mujeres. Y obviamente ya no hablamos de hombres y mujeres como en las preguntas anteriores, sino que hablamos de una diversidad de géneros que nuestras sociedades están presentando, pansexuales, bisexuales, homosexuales, en fin.
Entonces, la equidad de género hace referencia a esas creencias, a esos valores sociales en los cuales todas estas personas tienen derecho, independientemente del género con el cual se identifiquen, a ser tratadas igual, a tener las mismas oportunidades, a que se les respete por igual, aunque en esta sociedad nos cuesta y nos es difícil asimilar que hay personas que no se comportan como nosotros, que no se comportan como se supone, entre comillas, que debemos comportarnos todos. Porque ya no solamente estamos hablando de hombres y de mujeres, ya no solamente hablamos de estos géneros, 2 géneros nada más, hablamos de muchos más. Entonces la equidad de género hace referencia a que todos, a la idea es una idea, y ojalá esto se logre afianzar mucho más. Hay sociedades en lo que esto ya es una realidad, en la cual todos tienen los mismos derechos sin importar el género, son protegidos por la ley y pues tratados no solamente por la ley, sino por los valores sociales, es decir, tomados por una sociedad como son, como piensan, respetados y tratados igual como cualquiera otro de los miembros de esta sociedad. Ok. ¿A quién considera usted le compete la educación sexual de los niños? Bueno, mira, siendo sinceros, y como docente, nosotros en más que todo, sobre todo en el área de las ciencias naturales, como desempeño, de la biología, Sí. es muy difícil encontrar jóvenes de bachillerato que aún desconocen muchos aspectos de su sexualidad. Y no porque de pronto sus profesores anteriores no hayan sido buenos y no les hayan entregado la información que debían, sino que se viene desde el hogar, desde muy atrás, se viene con unas concepciones muy equivocadas por el hecho de que sus padres son analfabetas en este aspecto o simplemente porque todavía siguen considerando esta temática como un tabú. Claro. Encontramos sociedades en las cuales hablar de sexualidad es prácticamente un sacrilegio. Hablar de sexualidad es prácticamente algo, por así decirlo, punible, o sea, que no se acepta. Se encuentra uno como docente, como cuando empieza el ciclo de educación sexual con los estudiantes, se encuentra con padres de familia, se escandalizan por los temas que uno trata con los estudiantes. Explicarles cómo se usan, por ejemplo, los métodos anticonceptivos y lo difícil que es de pronto hacerles entender que no estamos incitando a sus hijos a tener relaciones sexogenitales, Exactamente. que no queremos pervertir a sus hijos, sino que es necesario. Claro, que estén informados de lo que ellos quieren y desean. No tanto eso, o bueno, sí, de lo que quieren y lo que desean, sino de lo que desconocen y de las consecuencias de eso que quieren y que desean, que muchas veces pasan por alto y solo se vienen a dar cuenta cuando ya se les está sucediendo. Encontramos casos donde hay personas jóvenes, 12, 13, 14 años, que creen todavía, incluso 16 años, que tras la primera relación sexual todavía no se puede quedar en embarazo. O sea, que se necesita más de una relación sexual para poder tú quedar en embarazo, cuando eso es completamente falso. Sí, y así muchas otras creencias. Entonces, a partir de todo esto, yo te digo que los docentes somos un complemento, pero es necesario que los padres también entren a jugar un papel muy importante. Claro. Porque los padres son los que tienen a sus hijos la mayor parte del tiempo. Así Quizás es. son a ellos que le tienen mucha más confianza que a un docente. Pero entonces, muchas veces no nos dejan a nosotros hacerlo, no lo hacen ellos, y el estudiante tiene que conocerlos de manera equívoca en las redes sociales, por sus amiguitos, o cuando ya se han dado duro contra el mundo, o contra el planeta, por así decirlo. Yo pienso que la educación sexual compete tanto a educadores como a padres de familia. Padres de familia, ok. Jorge, muchas gracias por regalarme un poco de tu tiempo y que tengas buena noche. No, muchas gracias a ti por la invitación. Igual te agradezco por preparar este pequeño espacio para el cual compartir esto que es realmente muy importante y pues también te deseo que tengas una excelente noche. Gracias.